al kiosco. Esta mañana de jueves amanecemos sin aranceles y también con un peso mexicano fortalecido frente al dólar. Vale la pena echarle un ojo a las principales portadas de los diarios de circulación nacional en nuestro país para entender qué lectura le están dando en nuestro país y también en el mundo. Por ejemplo, el periódico El Financiero trae de 8, dice, salva Temec a México de nuevos aranceles. Y viene la fotografía del presidente Trump, como le gusta, como ya esperábamos que estuviera con este espectáculo, que la verdad se quedó corto, ¿eh? Yo esperaba que tuviera un espectáculo mucho más grande. Ayer solo invitó a una persona para dialogar y decir, qué bien va el presidente Trump. Bueno, así fue el día de ayer, pero está destacando salva Temec a México de nuevos aranceles. No solo el Temec, ahorita vamos a ver qué más hay. El periódico La Jornada lo está destacando. Trump, el Telecán fue un error. Hablamos del TLC, el primer acuerdo comercial que tuvieron México y Estados Unidos. Firmado por Zedillo y propuesto por Salinas. Así es, en el 94. Y también trae Libra México las tarifas recíprocas. En balazo, queda fuera de la lista de 60 países con tasas de hasta el 97%. Y ahí esta fotografía de Trump que sacó pues estos carteles donde él explicaba los aranceles que aplican otros países a Estados Unidos y cómo él iba a aplicar tarifas recíprocas. Bien, el periódico Milenio lo trae. Se libraron México y Canadá de aranceles recíprocos de Trump. Lo consigna de 8. ¿Cómo lo trae el Universal? El Universal dice, México la libra. El país no está incluido en la lista de afectados por aranceles recíprocos que anunció el presidente Donald Trump. Se mantiene gravamen de 25% a bienes que no estén debajo del Temec. Lo mismo aplica para Canadá. Y el Reforma lo menciona así. Cumple amenazas Trump e impone arancel universal de 10%, golpetazo al mundo y México la libra. Qué curioso cómo es que los medios de comunicación, a pesar de tener diferentes editoriales, todos coinciden en que México libra esta primera batalla comercial que existe en el mundo. Incluso algunos periódicos de otras partes del mundo están trayendo en primera plana este tema de los aranceles. No se está mencionando mucho a México en los periódicos del mundo, pero sí hay que destacar, por ejemplo, en el caso del Financiero que habla del Temec, no solamente es el Temec el que logró este acuerdo para México. Sí, es el Temec que se respeta porque así le conviene a los tres países, a Canadá, a Estados Unidos y a México. A los tres nos conviene mantener y respetar el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, pero también porque México mantiene un diálogo de alto nivel con Estados Unidos en temas de comercio, de seguridad y también de migración. Y un tercer elemento que también es muy importante y que no tienen en otros países es el liderazgo que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. No perder de vista que cuando la presidenta ha hablado por teléfono con Donald Trump, en todas ha conseguido un trato ventajoso para nuestro país. Ha logrado enfriar los ánimos de Donald Trump con esta guerra arancelaria que él tiene tras una llamada con la presidenta. Donald Trump ha reconocido a la presidenta Claudia Sheinbaum como una mujer excepcional. Incluso la secretaria de Seguridad, quien la semana pasada estuvo en nuestro país, se reunió con la presidenta en Palacio Nacional. En la entrevista reconoció el liderazgo que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. 3 elementos para este acuerdo: el Temec, el diálogo de alto nivel entre México y Estados Unidos y el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y no podemos negar la importancia comercial que tiene México en los Estados Unidos. Vamos a escuchar a la presidenta. Y creo que hemos logrado una relación de respeto. Yo creo que hoy es muy importante decir que México es respetado por Estados Unidos y por el mundo entero. Y esta relación de respeto que hemos logrado construir con el presidente Trump, que tiene que ver con un diálogo franco, de colaboración y de coordinación y de respeto, ha permitido que tengamos hoy una condición preferencial frente a otros países. Hay quien dice, bueno, Canadá también la tiene. Pues es obvio porque estamos dentro del tratado. A nosotros, obviamente,
nos corresponde decir lo que hemos hecho como mexicanos y lo que me ha correspondido hacer para poder lograr esta condición. Y también en el sentido de que sigue, continúa, no es que hoy terminó y ya aplaudimos, y no, continuamos porque todavía hay pendientes muy importantes, porque nuestra responsabilidad es el desarrollo económico del país. Y como ha sucedido en otras ocasiones cuando Donald Trump hace anuncios de este tipo, los mercados en el mundo tienen movimiento. El peso de nuestro país amaneció fortalecido, pero hay una caída de las bolsas en Estados Unidos. Principalmente hay que revisar cómo está el corte de las 9 de la mañana de este jueves. Ahí tenemos el Dow Jones con pérdidas. También está el Standard & Poor's, también registra pérdidas. Y el Nasdaq tiene también pérdidas esta mañana. El que tiene una peor caída es el Nasdaq con una pérdida de 5.83%, el Dow Jones 3.77% y el Standard & Poor's 4.49%. Esto al corte de las 9 de la mañana. Hay que ver también cómo cierran las bolsas en Estados Unidos. Es un dato muy importante, cómo abren y cómo cierran para hacer una evaluación del día. Pero por lo pronto, esta mañana están perdiendo las bolsas en Estados Unidos, Arlene. Mientras tanto, del otro lado de la frontera, el peso mexicano se sigue fortaleciendo, ahora con un valor de 19.89 ante el dólar. Esto habla del fortalecimiento de nuestra economía. Aquí usted lo puede ver en tiempo real, que por cierto, muy temprano en la mañana estaba en 19.96. Va bajando y probablemente durante el día seguirá bajando. También habrá que ver cómo amanece el día de mañana, Miguel. Sí, ojalá cierre debajo de los 20 pesos, que eso sí será un cambio, ¿eh? Ya estamos abajo, ya he estado en otras ocasiones en esta administración abajo de los 20 pesos, pero si cierra el dólar abajo de los 20 pesos, eso sí va a ser algo diferente en esta variación que ha habido en los mercados. Hoy en la conferencia también la presidenta celebró, justo al salir de dar la conferencia, lo primero que hizo fue celebrar que México no tuviera aranceles adicionales impuestos por Estados Unidos. Explicó por qué nuestro gobierno, el gobierno mexicano, es fuerte, su economía es fuerte por la política económica que mantiene el gobierno de México, una política económica humanista. Y también habló de que en nuestro país hay mucho pueblo, Arlene. Así es, Miguel. La presidenta ya lo ha mencionado en otras ocasiones, que el pueblo de México fortalece también las decisiones del gobierno federal y sin duda alguna el acompañamiento que ha tenido nuestro país a la presidenta Claudia Sheinbaum, con más del 80% de aprobación en este momento, por supuesto que le impulsa a seguir tomando estas decisiones que además son referente para el mundo entero y que pocas veces nuestro país en otros momentos había sido un referente mundial ante las negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a escucharla. Sobre esta nueva política comercial, arancelaria de los Estados Unidos al resto del mundo. En el caso de México, pues no hay aranceles adicionales, tampoco a Canadá, aunque en el caso de Canadá hacen algunas especificaciones. Y eso es bueno para el país. Aunque algunos no quieran reconocerlo, pues tiene que ver con la buena relación que hemos construido entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, que se basa en el respeto a nuestra soberanía, colaboración, coordinación, pero con respeto a México, a las y a los mexicanos y a la soberanía nacional. Y eso pues ha permitido que México pues no tenga aranceles adicionales. Y tiene que ver también con la fuerza de nuestro gobierno. Y como siempre digo, hay mucho pueblo en México. Esa es la fuerza de nuestro país, en eso radica, en que no hay
división entre pueblo y gobierno. Mientras el pueblo de México festeja, hay uno que otro que le está dando gastritis porque a México le va bien en su economía. Y es que no solamente son los del PAN, sino también sus comentócratas e intelectuales como Raimundo Riva Palacio, quien escribió un artículo deseándole mal a México. Si usted ha tenido un mal día, imagínese que nada más este señor se expuso a nivel nacional deseándole mal a nuestro país, donde pronosticaba que México iba a entrar en esta lista. Y además recordar que el título de su artículo se llama México se dobló. No solamente lo pronosticaba, lo afirmaba. Ahí escribió: México será incluido en el paquete global de aranceles de 25% a sus exportaciones. Él lo estaba afirmando y afortunadamente su boca se hizo chicharrón porque le falló su afirmación. No fue verdad. México tiene un trato excepcional por parte del gobierno de Estados Unidos. No perder de vista que Raimundo Riva Palacio pues fue el director de Notimex durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, justamente cuando la Agencia de Noticias del Estado pues era una vocería del gobierno, pero una vocería del gobierno con información sesgada, ¿eh? No creas que tenían la intención de manipular a la gente, manipular a la opinión pública, seguramente es porque no le alcanzaban los espacios en las notas, por eso la información era sesgada. Bueno, Raimundo Riva Palacio se equivocó, pero no solamente Raimundo Riva Palacio. Hace unos días Ricardo Anaya, senador del PAN, ex candidato presidencial del PAN, pues le estaba echando la culpa a la presidenta. Decía: vienen los aranceles y se los advertimos, es culpa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues bueno, a ver si hoy sale a reconocer que México tiene un trato excepcional de Estados Unidos por este trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum. O estoy esperando que Ricardo Anaya le eche la culpa a la presidenta de que haya aranceles para Bangladesh o algo así. Bueno, así de loco está, con esas locuras está la oposición, y qué bueno que se equivoca en sus pronósticos y qué bueno que le sale mal su deseo de que a nuestro país le vaya pues mal. Y todavía antes, en la última llamada que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente Donald Trump, Carlos Loret de Mola, también deseándole mal a México, hace un pronóstico muy parecido a este, donde dice que la presidenta no iba a lograr su cometido. Y nada más le quiero terminar de leer un poquito lo que dice Riva Palacio. Dice: mejor que entienda que fracasaron los intentos de persuasión y que la presidenta ya cedió. ¿De dónde saca los datos? ¿Quién sabe? Pero lo que sí hace es recomendar a una mujer cómo gobernar, un hombre que jamás lo ha hecho. Bueno, en otros temas también el día de hoy se sigue hablando de Estados Unidos porque habla de cómo existen las tarifas recíprocas. La presidenta menciona: en el caso de nuestro país, nosotros no tenemos tarifas hacia los Estados Unidos, sin embargo, existen otros países que sí, y por lo tanto se imponen pues aranceles. Y también se habla del trato preferencial a México que tenemos en otros países, Miguel. Así es, aquí está la lista de cómo se están aplicando los aranceles por parte de Estados Unidos, y vale la pena darle una lectura para entender qué es lo que está diciendo Donald Trump entre su mitomanía y que le está hablando también a sus bases, a quienes todavía le creen él. Por ejemplo, Singapur, 10% de arancel; Marruecos, 10% de arancel; Jordania, 20%. Israel, ahí Benjamín Netanyahu, que se dice amigo de Donald Trump, también tiene arancel de 17%. Nicaragua, 18%. Chile, 10%. Corea del Sur, 25%. Colombia, 10%. Y Perú, 10%. Entender, por ejemplo, yo no he visto, porque Trump en su mensaje decía, los países que nos han hecho mucho daño. Yo no veo en qué momento países como El Salvador representen en realidad un país que pueda hacerle daño a Estados Unidos en el tema comercial. Y no creo que haya algún país en el mundo, o por lo menos que he visto, que intente hacerle daño a Estados Unidos, que salga limpio, que lo permita a Estados Unidos. ¿Por qué un arancel del 10% a El Salvador? O sea, Donald Trump le está hablando a sus bases y que él está vendiendo esta idea de que ahora sí estamos defendiendo los empleos en nuestro país, vamos a aplicar aranceles del 10% a El Salvador. Bueno, entender que Donald Trump, en su mitomanía, le está hablando a sus bases, a quien quiere creerle, Arlene. Y yo me pregunto, Miguel, ¿cómo habrá amanecido Javier Milei,
que a pesar de ser un fiel seguidor de Donald Trump, que incluso hasta cae en la humillación, amanece con aranceles. ¿Cómo habrá amanecido Daniel Noboa, también presidente de Ecuador? ¿O cómo habrá amanecido Nayib Bukele, quien todos estos personajes han caído en humillar a sus propios países para darle gusto a Donald Trump? Y aún así amanecieron con aranceles. Giorgia Meloni también, por ejemplo, ahí está diciendo, ay, estos aranceles son injustos. Giorgia Meloni, que se hacía tan amiga de Donald Trump. Bien, hoy la presidenta explicó que toda esta cuestión de los aranceles va a quedar, pues bueno, fuera del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Porque en el TEMEC, los productos que están incluidos en el TEMEC y que cumplen al 100% el TEMEC, van a estar fuera de esta imposición de aranceles. Así lo explicó. Para Canadá y México, las órdenes existentes de fentanilo, migración de IEEPA permanecen en vigor y no se vieron afectadas por esta orden. Esto significa que los bienes que cumplen con en inglés es USMCA, en español es TEMEC, con el TEMEC, o para México es TEMEC, seguirán teniendo una tarifa del 0%. Todo lo que está dentro del TEMEC, 0%. Los bienes no compatibles con el TEMEC tendrán un arancel del 25%. Es decir, como bien explicó Marcelo, las exportaciones de México y de otros países a los Estados Unidos, en particular en México, tenían dos vías para no tener aranceles, o sea, para no tener impuestos por parte de Estados Unidos a lo que ellos importan, o sea, la exportación de México. ¿Cuáles son esas dos vías? Una vía es el tratado comercial, el TEMEC. La otra vía es una cláusula de la Organización Mundial de Comercio que se llama Nación Más Favorecida, que era válida hasta ayer. Si estás por nación más favorecida, vas a tener un arancel del 25%. ¿Qué puedes hacer para no tenerlo? Entrar al TEMEC. Muchísimas empresas se han acercado a la Secretaría de Economía, muchísimas, que estaban exportando a través de nación más favorecida para entrar al TEMEC. ¿Es factible? ¿Es factible? ¿Es viable? Es viable. ¿Le conviene a México? Sí. Los bienes compatibles con el TEMEC continuarán recibiendo un trato preferencial, mientras los bienes que no conforme con el TEMEC estarían sujetos a un arancel recíproco del 12%. O sea, si es TEMEC es 0%. Si no es TEMEC y se mejoran las condiciones en relación al fentanilo, en el caso de nación más favorecida se reduciría de 25 a 12. Y aunque muchos han intentado desmeritar los esfuerzos del gobierno federal por tal de sacar raja política y vender más periódicos o ser más leídos, pues cabe reconocer que el liderazgo de una mujer presidenta en nuestro país ha cambiado las reglas en las que se relacionaba México y Estados Unidos. Sin embargo, también, a pesar de que existen logros, la presidenta menciona que siguen trabajos como el caso del sector automotriz y el caso del acero y el aluminio en nuestro país, porque ante ello siguen existiendo aranceles que son impuestos para todo el mundo. Sin embargo, nuestro país representa uno de los mayores países que comercian con Estados Unidos en estos dos sectores. También menciona que ya han existido reuniones con sector automotriz y con el sector de acero y aluminio. Ya en varias semanas han existido reuniones para poder escuchar cuáles son las necesidades del sector por parte de las y los CEOs de distintas áreas. El día de hoy así se menciona. Tenemos todavía dos decretos que hizo el presidente Trump relacionados con la industria automotriz y con el acero y aluminio, que es también para todo el mundo, no solamente es para México y Canadá. Es más, en el caso de la automotriz tiene sus características para el caso de México y de Canadá, particularmente de México. Recuerden que nuestra industria automotriz está muy integrada
y estamos todavía en diálogo, en pláticas con el gobierno de Estados Unidos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha construido una muy buena relación con el secretario de Comercio, que se da a partir pues de las llamadas que hemos tenido con el presidente Trump, y se sigue trabajando, dialogando. Al iniciar esta mañana 360, estamos platicando con Aurora, que pues bueno, salieron la mayoría de las preguntas que estaban en la agenda de los compañeros reporteros. Una pregunta, una duda que se tenía, ¿qué va a pasar con el tema de los vehículos? Así es. Porque también la producción de vehículos, el comercio de vehículos está incluido en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Y Estados Unidos está aplicando un arancel del 25% a todos los automóviles que ingresan a Estados Unidos que no se fabricaron en Estados Unidos. Aquí hay un tema especial con la cuestión de la industria automotriz en nuestro país. Recordemos que México, Canadá y Estados Unidos están integrados precisamente en el sector automotriz. Sí, Estados Unidos va a aplicar el arancel del 25% a todos los vehículos, pero en este caso, como muchas de las partes que se fabrican, bueno, los vehículos que se fabrican en nuestro país son partes que vienen también de Estados Unidos, se va a revisar, pues bueno, qué porcentaje, qué autopartes, pues quedarían libres de ese arancel, y pues por eso se va a tener que revisar cada una de estas partes. Y atención aquí, porque este tema no es un tema que se haya quedado ya, así quedamos. Sigue el diálogo con Estados Unidos para ver este tema del sector automotriz, porque México, Canadá y Estados Unidos están muy integrados. Además, la presidenta hoy mencionó una estrategia que es importante: no pase de noche. Cuando le preguntaron sobre el sector automotriz alemán que se encuentra en nuestro país, como Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Audi, lo que menciona es interesante. Vamos a pedirles que se agreguen al TEMEC estas industrias y que entonces puedan tener estos beneficios. De hecho, dice que ya están en pláticas para ello. Es decir, si las industrias automotrices entran al acuerdo del TEMEC, entonces estaríamos teniendo también un beneficio en ese sentido. Así es. Y también creo que Trump entendió, después de que los industriales automotrices como Stellantis, Ford, General Motors hablaron con representantes del gobierno del Trump, que no es tan fácil decir, bajo la cortina en Cuautitlán Izcalli de Ford y mañana nos pasamos, inventando, a Phoenix, Arizona. No, no es sencillo, porque ya la producción de los vehículos tienen el presupuesto, la llegada de los insumos, el proceso, el llevarlo allá. No es tan sencillo bajar la cortina y pasarme. Entonces, es un tema especial la cuestión de los vehículos. Sí tienen un arancel del 25%, pero se va a revisar qué porcentaje de ese vehículo fabricado en nuestro país que se lleva a Estados Unidos, pues viene de parte de Estados Unidos. Así se explicó este tema en la mañana. En el caso de los vehículos, hasta ahora, repito, hasta ahora, porque todavía hay diálogo, los vehículos que se exporten de México a Canadá tendrán de México a Estados Unidos tendrán 25% de arancel, con excepción de la parte que sea fabricada en Estados Unidos, hasta ahora. Y en el caso de las autopartes, ahí está, a los importadores de automóviles bajo el acuerdo Estados Unidos México-Canadá se les dará la oportunidad de certificar su contenido estadounidense y se implementarán sistemas para que el arancel 25% solo se aplique al valor de su contenido no estadounidense. Eso significaría que tendría un arancel el contenido mexicano, pero nosotros creemos que todavía podemos conseguir una mejor condición respecto a esto por la integración que tenemos. Ahora, las piezas de automóviles que cumplan con el TEMEC permanecerán libres de aranceles. Esto es muy importante. Hasta ahora todas las autopartes que entran por TEMEC están libres de aranceles. Nosotros, más allá de si estamos de acuerdo con eso o no, que es otra discusión, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues la protección de los empleos en México, el desarrollo del país y una situación preferencial que hasta ahora hemos logrado. Queremos todavía seguir dialogando, particularmente para la industria automotriz, el acero y el aluminio. Lo primero que tendrían que hacer las empresas alemanas, y están dispuestas a hacerlo, y la Secretaría de Economía va a entrar con un proceso de diálogo, es que entren todas a exportar a través del TEMEC,
porque ellas están exportando fuera del TEMEC. Entonces, lo primero es que tienen que entrar dentro del TEMEC y están dispuestas a hacerlo, y eso significaría también mayor contenido de origen, que se le llama, o sea, mayor producción, sea en México, en Estados Unidos o en Canadá. Y ellos están dispuestos a eso, y pues vamos a sentarnos a ver cómo se orienta. Eso sería lo primero. Ellos tenían la preocupación de que hubiera sumas de aranceles con otro arancel, con otro arancel. En la publicación que se hace el día de ayer no se suma, es digamos uno el que se mantiene. Que en este caso, si estás dentro del TEMEC, sería lo que se publicó para todo el mundo de industria automotriz y de autopartes. Recapitulemos un poco para quienes nos están escuchando. Seguramente han escuchado la palabra arancel una y otra vez, al menos aquí, Miguel, lo hemos dicho más de 50 veces, pero es importante recordar que es el impuesto que un país pone hacia los productos que recibe de otros países. ¿Y qué es el TEMEC? El Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, para que estos aranceles y en muchos otros acuerdos internacionales haya un beneficio y que pueda ser mucho más fácil el traslado regional de América del Norte. Esto reemplaza al Telecán, que fue firmado en 1994, propuesto por Carlos Salinas de Gortari y firmado por Ernesto Zedillo. Y bueno, el día de hoy el secretario de Economía habla de que la presidenta Claudia Sheinbaum lo logró y México no tuvo afectaciones por aranceles. Una vez más, es importante reconocer el trabajo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum para que podamos tener este beneficio ante el mundo. Vamos a escucharlo. Este mapa es para que sea más fácil tener como una fotografía de qué es lo que sucedió el día de ayer, y luego voy a explicarles cómo suma con lo que anteriormente se había anunciado. Es decir, entramos a un nuevo sistema comercial en el mundo. Ya no es el mismo arancel de nación más favorecida para todos, principio de la OMC. Estados Unidos tiene 14 tratados comerciales de libre comercio, pero el único caso en el que no se aplicaron tarifas es en lo que tiene que ver con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. En todos los demás se aplicaron. Entonces ya es otro sistema comercial. El reto que planteó la presidenta es, en ese nuevo sistema comercial, la estrategia que ha definido la presidenta Sheinbaum fue: México tiene que lograr un trato preferencial. Quiere decir que tengas mejores condiciones para competir. Todo tiene que estar pensado en relación a los demás. ¿Quién puede tener menos arancel o qué producto puede ser menos caro, además de la ventaja logística que nos da la vecindad, la cercanía? ¿Cómo lograr que lo que México exporta sea más competitivo que lo de cualquier otro país? Esa es la ruta, lo que ha venido construyendo la presidenta. Entonces yo diría, en primer lugar, esa estrategia de la presidenta Sheinbaum funcionó, está funcionando, porque hoy sí tenemos un trato preferencial y ahí está en lo que son tarifas recíprocas. A diferencia de las 185 naciones que se encuentran dentro de estas nuevas reglas del juego comercial que imponen los Estados Unidos, México queda exento. ¿Quiere conocer cómo se ve? Vamos a verlo para que usted pueda ver el mapa mundial que aquí se ve a continuación. Los que están en color naranja fuerte son los países con aranceles recíprocos. Aquellos que están en amarillo son países con sanciones comerciales. En este caso usted puede ver Rusia y toda esta parte del norte de Asia. Y los países exentos serían México y Canadá. Nada más. Nada más. Todo el mundo de color, todo el mundo con arancel o con sanción, México y Canadá exentos. ¿Y esto en qué va a beneficiar? Bueno, porque se va a fortalecer en ese caso el comercio regional entre México, Estados Unidos y Canadá, debido a que México y Canadá tendrán ventajas para poder llevar sus productos al comercio de los Estados Unidos. Nos conviene estar integrados
nos conviene ser una región económica fuerte para enfrentar lo que viene más adelante. Lo ha mencionado Trump, lo ha mencionado la presidenta Claudia Sheinbaum, lo ha mencionado Marcelo Ebrard. Se prevé que en unos años más China domine más el mercado de lo que ya lo domina en América y en Europa. Conviene a los 3 países ser una región económica fuerte frente a lo que viene. Que por cierto, hace unos días China, Japón y Corea del Sur ya hicieron su propio tratado regional. Así que lo que vamos a ver en estos próximos años será justamente eso.